mucho tiempo busqué una razón de vivir, y en medio de mil preguntas tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Jesús y mi Rey, de tu gran amor cantaré. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Díselo, Señor. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz. Mi Jesús y mi Rey, de
El autor de la epístola a los Hebreos anima a sus lectores a pensar en la analogía de una maratón, que es una competencia que consiste en 42 kilómetros de distancia, para entender lo que son las dinámicas de la vida cristiana. Esta maratón estaba basada en la odisea de un joven soldado griego que corrió una gran distancia después de la batalla de Maratón para informar acerca de los resultados de aquel enfrentamiento. Ser el ganador de semejante competencia era un asunto de prestigio, no solamente porque el atleta demostraba sus extraordinarias aptitudes físicas, sino también porque el campeón era identificado como aquel primer héroe de la singular historia. En la primera parte de la carta, el autor a los Hebreos nos habla acerca del peligro de deslizarnos, es decir, de ser simplemente oidores y andar vagando sin hacer nada en cuanto a la salvación en Dios. Ahora, en la última parte de la carta, que ya estamos en el capítulo 12, el escritor habla a los creyentes que se encuentran en un estado de estancamiento. Es decir, que hay un peligro a veces en la vida cristiana que es el de quedar estancados, inmóviles. Y sus consejos podrían expresarse de la siguiente manera: vamos, levántense ahora. Es el momento que podrían expresar y participar de la carrera. Pongámonos todos en movimiento, es el momento de correr. Basta de permanecer quietos, ahora avancemos, somos todos corredores de esta carrera de la fe. Uno de los mayores peligros de la vida cristiana es el de simplemente permanecer inmóvil, estancado y sin hacer nada. Eso le pasa a muchos creyentes en este tiempo. Por eso leamos por favor el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 1 y 2, que dice lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Amén. El texto nos indica que somos llamados a salir de la inercia para disfrutar la carrera de la vida de la fe. Para mantenerme en competencia, ¿qué cosa debería tener en cuenta? Hay tres cosas que el texto nos manda hacer. En primer lugar, debemos correr considerando la grande nube de testigos. Dice el versículo 1, la parte A: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Cuando uno examina el pasaje, pareciera ser que la gran nube de testigos son los héroes de la fe o de la galería de la fe del capítulo 11, el capítulo que precede, pero no es así. Ellos ya corrieron su carrera y también tuvieron sus testigos que miraban cómo ellos profesaban su fe en Dios. Ellos ya están y llegaron. No es que ahora nos miran desde el cielo, porque hay una gran separación. El que muere en Cristo va a descansar. Pero ¿se imagina usted al apóstol Pablo mirándonos a nosotros desde el cielo? ¿Cómo profesamos la vida cristiana? Se arrancaría los pelos. Diría: no, pero así no se hace. Levantate en el nombre de Jesús, luchá la carrera cristiana. Ponete a batallar. No te dejes vencer por la tentación. Y entonces, en vez de un descanso, sería un tormento. Entonces, no hay posibilidad de que capítulo 11, todos los héroes de la fe, a nosotros nos estén
contemplando y aplaudiendo o felicitando o alentando. Ellos no son. No son. Hay gente a nuestro alrededor que nos observa y observa nuestra profesión de fe, es decir, cómo llevamos adelante la vida de fe. De la misma manera que observaban a los corredores en las Olimpiadas desde una tribuna para ver si cumplían o no con las reglas del juego. Por eso hay que entender la analogía que el escritor está tratando de utilizar. El apóstol Pablo lo explica muy bien a esto en 1 Corintios, el capítulo 9, versículo 24 al 27, que dice lo siguiente. Ustedes saben que en una carrera no todos ganan el premio, sino uno solo. Pues nuestra vida como seguidores de Cristo es como una carrera, así que vivamos bien para llevarnos el premio. Verso 25 dice, los que se preparan para competir en un deporte dejan de hacer todo lo que puedan perjudicarlos. Y lo hacen para ganarse un premio que no dura mucho. Nosotros, en cambio, lo hacemos para recibir un premio que dura para siempre. Yo me esfuerzo por recibirlo, así que no lucho sin un propósito. Al contrario, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Gloria a Dios. ¿Cuánto entienden lo que Pablo está diciendo? Está tratando de decir que él, como un atleta que compite, no quiere quedar descalificado, quiere competir pero para ganar el premio. Y se sacrifica a sí mismo, se autodisciplina como un deportista. Esto, dice, lo hacen para ganarse un premio temporal, nosotros un premio que dura para siempre. Y agrega en 2 de Timoteo, el capítulo 2, verso 5, lo siguiente, que se debe disputar lícitamente para ser coronado. Cuando un atleta participa en una competencia, no puede ganar a menos que no obedezca todas las reglas. Amén. Vio cómo manejaban el tema del deporte en aquel tiempo, ¿no? Y cuando Pablo ilustraba sus verdades con esto, la gente le entendía como también lo entendemos nosotros hoy. Al segundo de confesar tu fe en Cristo, cuando uno recibe a Cristo como Salvador, siempre habrán ojos que comenzarán a observar tu vida de fe, tu conducta. Ahora, ¿cómo son tus expresiones? ¿Cómo es tu forma de vestirte ahora que te decís que sos un creyente? Serás completamente observado, como si estuvieran controlándote a través de una cámara, constantemente vigilándote. Y de eso se trata este versículo. Si hablas, por ejemplo, en tu trabajo, en la escuela, en tu ámbito, en tu entorno, de que hay que confiar en Dios, la gente te observa cómo reaccionás frente a tus dificultades, a la escasez, al peligro, a ver si vos confías o no en Dios. Si hablas, por ejemplo, de adorar a Dios regularmente y de esforzarte, la gente observa si tú también lo haces, o si hay cosas que realmente te vencen, sea el calor, la fatiga, porque muchas veces estamos cansados, si realmente nos esforzamos para venir a adorar el nombre de nuestro Dios. Cuando nosotros nos entregamos al Señor y éramos nuevos, hubo un cambio de pastorado. Y el pastor saliente nos decía, ustedes no sé lo que va a pasar acá, pero nunca dejen de congregarse en Templo Centro, nos dijo. Así que fielmente mi hermano, yo y el otro hermano que tenemos, nos congregamos los domingos donde era el templo central. ¿Sabe cuánto hacíamos? 10 kilómetros para ir a congregarnos, a pie, porque no teníamos dinero. 10 kilómetros. Las estadísticas dicen que son más o menos 10.000 pasos, 10 kilómetros. Si uno hace un promedio de 100 pasos por minuto,
más o menos va a hacerlo en 1 hora 40. Así que nosotros salíamos 3 horas antes para llegar a ese lugar de adoración. ¿Pero por qué 3 horas antes si lo hacíamos en 2? Porque 1 hora antes salíamos a repartir tratados para evangelizar. Porque era una consigna que teníamos de parte del pastor a salir a evangelizar 1 hora antes del culto. Y después, ¿cómo no veníamos? Porque era de noche. Nunca Dios nos falló de que alguien nos trajera de vuelta a casa en una chata. Si nos esforzamos, Dios después hace su parte. Amén. Dios es fiel. Y mira cómo realmente profesamos nuestra profesión de fe. Gloria a Dios. Si hablas de ser honesto, la gente observa cómo es tu comportamiento en tu trabajo, más cuando el jefe no está. Hay gente a nuestro alrededor que siempre nos va a poner bajo la lupa para observarnos, para mirar. Hay una tribuna, dice el escritor a los hebreos, observándonos a ver cómo corremos la carrera de la fe. Como observaron, por ejemplo, la profesión de fe de Noé. Noé, dice la palabra, que halló gracia ante Dios en medio de toda una generación incrédula y depravada. No solamente Noé fue observado por la gente de aquel tiempo, sino por Dios. Y cuando Dios lo observó, fue el único que halló gracia ante él en aquella generación. Dice Hebreos 11:7, por la fe, Noé fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían. Y con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Dice, pero por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Noé, porque halló gracia ante Dios, recibió una palabra de parte de Dios. Dios le dijo, Noé, voy a destruir el mundo, así que te pido que construyas un arca para salvarte tú y toda tu familia y a los animales que voy a enviarte. Y Noé actuó en consecuencia, es decir, Noé creyó lo que Dios le dijo y actuó en consecuencia. Noé creyó lo que Dios le dijo y actuó en consecuencia. Nosotros tenemos que creer lo que Dios dice y actuar en consecuencia. Así que cada martillazo que él daba para construir el arca era como una predicación a la gente de aquel tiempo diciéndole, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, porque el fin se acerca. Y llegó el momento en que Dios le dijo a Noé, entra al arca. Después entraron todos los animales que Dios envió y estuvo la puerta abierta 7 días, 7 días de gracia, la gente riéndose, burlándose de Noé, pero al fin y al cabo después dice que Dios cerró la puerta, no Noé. Dios cerró la puerta y cuando Dios cierra no hay nadie que le pueda abrir. Llega un momento que el tiempo se acaba. Finalmente la gente tuvo que reconocer que el loco Noé tenía razón. La nube de testigos que lo vio a Noé profesar su fe, tuvo que reconocer, al fin y al cabo este loco tenía toda la razón. Porque él decía, viene una lluvia. Dios va a enviar una lluvia. Lo que pasa es que nunca llovió en aquel tiempo. Pero Noé creyó a Dios y actuó en consecuencia. Como observaron la profesión de fe de Abraham, leemos en en Hebreos capítulo 11, versículo 8 y 9, que dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que habría de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Es decir, que Dios lo vio,
Dios lo llamó, Dios le dio órdenes y Abraham creyó y actuó en consecuencia. Si vives de esta forma, si nosotros creemos y actuamos en consecuencia de acuerdo a lo que Dios nos dice, no solamente nuestros hijos, sino también nuestros nietos abrazarán también esa fe genuina que recibimos de parte del Señor. Amén. Dios llamó a Abraham, creyó Isaac y Dios bendijo a Jacob con la fe que recibió de parte de Dios. La gente de Canaán lo tenía como un príncipe de Dios entre ellos. ¿Usted quiere saber el buen testimonio que tenía Abraham? Lea Génesis capítulo 23 de punta a punta y usted va a entender lo que la gente veía en Abraham. La gente lo tenía en alta estima a Abraham. Esa era la tierra que Dios le había prometido a él. Vivía como un nómade de un lado para otro. Pero en esa tierra que Dios lo envió, esa fue la tierra que recibió sus generaciones. Al tiempo adecuado, al momento oportuno, Dios le dio la tierra que prometió a Abraham. Gloria a Dios. Abraham también creyó y actuó en consecuencia. Asimismo podríamos hablar de Moisés, podríamos hablar de David, podríamos hablar de Timoteo, lo que la gente decía acerca de ellos, y muchos más que fueron observados por Dios, pero también observados por sus contemporáneos, pudiendo testificar de su vida de fe, que corrieron la carrera con paciencia que tenían por delante. La gente a nuestro alrededor siempre habla. ¿Qué dice la gente de ti, de tu fe? ¿Qué dice Dios de ti? Porque Dios también te observa y tiene un testimonio para decir. Tus hermanos en la fe, ¿qué dicen acerca de tu fe, de tu conducta, de tu caminar con Cristo? Dios te va dando forma a través de esos ejercicios espirituales que Él nos hace practicar, a través de esa disciplina rígida, por medio quizás del evangelismo cotidiano. Él te va formando, Él va formando tus músculos espirituales para recibir los embates de la vida. En la arena del coliseo de la vida forja a sus valientes invencibles. ¿Cuántos son esos valientes de Dios? Entonces somos llamados a salir de la inercia para disputar la carrera de la vida de fe, para mantenerme en competencia. Hemos visto en primer lugar que debemos correr considerando lo grande, esa grande nube de testigos, pero en segundo lugar debemos correr despojándonos de todo peso y de pecado que nos asedia, dice la parte B del versículo 1. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. El corredor olímpico se preparaba, se mentalizaba para competir y ganar. Ahora, usted sabe que nadie gana por accidente. Ganar requiere dar pasos que nos lleven siempre a la victoria. Se necesita, antes de competir, evaluar y tomar buenas decisiones, aunque quizás duelen circunstancialmente, especialmente en el tema de gustos y dietas, porque hay muchas cosas que hay que dejar a un lado para estar en estado. El corredor cristiano también debe estar consciente de los inconvenientes al correr. Dice el autor a los hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado. Todo pecado evita siempre que avancemos. Lo dice Proverbios, capítulo 28, verso 13. El que encubre su pecado no prosperará. Es decir, no podrá avanzar hacia el propósito. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Es decir, que el pecado
llega a ponernos un tropiezo, dice otras versiones. Otra versión dice nos enrieda los pies para que nosotros caigamos, tropecemos y no ganemos la carrera. Pero también hay otras cosas que no son pecado. Cuando dice todo peso. Estos son simples estorbos que pueden impedir que nosotros sigamos corriendo efectivamente la carrera que Dios tiene para nosotros. Ese todo peso es aquello que te resta habilidad. ¿Usted cree que es importante la ropa que lleva un competidor? Vio que hoy hasta se han especializado en la ropa que llevan los que compiten. En el tiempo de las Olimpiadas competían casi semidesnudos. Hoy se ha perfeccionado y se ponen una ropa adecuada para la circunstancia. Pero el corredor, el competidor, se tenía que despojar de una ropa, de un buzo que tenía, para quedar más liviano con la ropa interna que tenía. De eso se trata lo que dice la palabra. Despójense de aquello que es pesado, de todo peso que estorba. Por eso nuestras decisiones no siempre son entre lo correcto y lo incorrecto, sino entre algo que pudiera estorbarnos y otras cosas que no. Usted dice, pero esto no es pecado, pastor. Esto no es pecado. Sí, pero te estorba. Esto sí te estorba para correr la carrera que tenés por delante. ¿Existe algún peso en tu vida del cual necesites despojarte? ¿Del viejo hombre quizás? Dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si usted quiere correr la carrera que tiene por delante, hay algo que le quiere impedir y es la vieja naturaleza. Ese viejo hombre que quiere aparecer nuevamente en algún momento de nuestra vida, con nuestras reacciones, con las palabras corrompidas que antes decíamos antes de venir a Cristo, con los pensamientos llenos de lujuria que teníamos antes de Cristo, eso es como que quiere nuevamente reaparecer. Entonces Pablo dice, despojémonos de todas estas cosas. Otra versión dice, ya no vivan ni se conduzca como antes, cuando los malos deseos dirigían su manera de vivir. ¿Se entiende ahí? Que nos asedia, dice la palabra. Que nos asedia. Asedia significa enredar, significa cercar para que no puedas correr. Y puede traducirse esta palabra griega en 4 maneras diferentes. Se traduce, por ejemplo, como fácil de evitar. ¿Por qué? Porque algunos pecados pueden ser fácilmente evitados, pero no lo son, es decir, que nadie lo quiere evitar. Significa admirado, porque algunos pecados pueden ser admirados, sin embargo, deben ser hechos a un lado. Significa asediar, porque algunos pecados nos asedian y son especialmente nocivos. Y lo cuarto se traduce como peligroso. Y algunos pecados son más peligrosos que otros. Si queremos correr y ganar, dice el consejo de la palabra, despojémonos de todos ellos. Todos los cristianos tenemos un talón de Aquiles. ¿Cuál es el talón de Aquiles? Aquiles era una persona invencible según la mitología griega. Pero había una parte débil, única, que era el talón. Y que una vez fue herido y murió. Porque una flecha le traspasó el talón. Bueno, todos tenemos un talón de Aquiles. Ese pecado que nos asedia, ese peso que nos estorba. El autor a los hebreos tiene conciencia y sabe que todos somos propensos a pecar, de que somos débiles, que no es fácil llevar una vida y una conducta
que totalmente estemos agradando a Dios. Por eso nos dice, bueno, no den lugar al diablo, no le den lugar al pecado. Despójense de todas estas cosas que lo único que hacen es retrasarlo y cargarlo para poder llevar la carrera, la competencia a destino. Nuestro punto débil puede ser muchas veces la ceguera, la indiferencia o la negativa a aceptar el pecado, y que eso nos lleva directamente al fracaso. Por eso evita situaciones, evita lugares que despierten en ti esos deseos vergonzosos. Rehúye cualquier cosa que alimente tu apetito por el pecado. Aniquila el pecado o este te va a aniquilar a vos. Amén. Si fue libre del vicio del cigarrillo, aléjese de esos lugares donde se fuma constantemente. Si usted fue libre del alcoholismo, no se meta nuevamente en los lugares donde la gente toma y te pone la copa en la cara. Alejate de esas situaciones. Si fuiste libre de algunos pecados groseros y sexuales, salí de esos lugares para que no nuevamente vuelvas a alimentar esos apetitos. Si queremos llegar lejos, tendremos que viajar ligero. En la vida tenemos muchas veces que librarnos de estas cosas. Puede que sean hábitos, pueden ser que sean placeres o excesos o contactos que nos condicionan y nos frenan. Debemos despojarnos de ellos como hace el atleta con el buzo cuando se dirige a la línea de salida. Y no será raro que necesitemos la ayuda de Cristo para poder hacerlo. ¿Qué puede estar estorbando tu vida en esa carrera de fe? Despójate de aquellas cosas que se oponen a tu interés por Dios. ¿Qué puede estar estorbándote en esa carrera de fe? Despójate de todo aquello que te aparta de poder pasar tiempo con la palabra de Dios, aquello que te alimenta. Despójate de todas aquellas cosas que te dañan, especialmente tu testimonio y tu autoridad moral, al punto que llegas a perder todo y no tenés ni fuerza para orar después. Despójate de todo aquello que te separa de la vida de comunión con tus hermanos y de la iglesia. Todo lo que te estorba solo será para retrasar la carrera de fe que tenés por delante. No mereces ser llevado ante el riesgo de perder o quedar descalificado ese peso que te asedia, ese pecado. Mis hermanos, somos llamados a salir de la inercia para disputar la carrera de la vida de fe. Para mantenernos en competencia hemos visto en primer lugar que debemos correr considerando la grande nube de testigos que tenemos. Y también que debemos correr despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y en tercer y último lugar dice la palabra que debemos correr poniendo los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. El escritor quería que sus lectores aprendieran a hacer lo que Pedro aprendió en 2 segundos. No desviar nunca la mirada de Jesús. Aun cuando las tempestades de la vida fueran fuertes como un huracán, tenían que permanecer mirando siempre fijamente a Jesús. Dice el texto de Mateo capítulo 14, versículo 28 al 32, entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si tú eres, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Escuche, pero al ver, es decir, ya no estaba viendo a Jesús, dice, al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Lección aprendida. Nunca desvíe su mirada de Jesús, por más que a su alrededor haya un fuerte viento que lo quiera doblegar. Lot
desvió su mirada hacia las llanuras de Sodoma y Gomorra. Y así le fue. David desvió su mirada hacia una mujer que no le era permitido, y así le fue. Demas, colaborador de Pablo, desvió su mirada, dice Pablo, amando este mundo, y así le fue también. Desviar la mirada un segundo del Señor nos puede hacer perder precisamente del objetivo, de la meta que tiene esa carrera. En las carreras actuales, la largada muchas veces está en el mismo lugar, en el mismo punto de la llegada. Antes de correr, cada participante echa un vistazo al podio y por unos segundos es como que sueña con las sensaciones de estar subiendo allí en ese podio, en lo más alto del escenario, siendo aplaudido, elogiado por el público que reconoce como el mejor entre sus pares. Es como que sueña un poquito, ¿no? Soñar no cuesta nada. Tal sueño, aun cuando no es más que un pensamiento fugaz, en los minutos previos de la carrera, actúa como un poderoso estimulante para cada uno de los deportistas que están a punto de largar. Aún los menos preparados, porque hay gente que se prepara muy bien, pero los menos preparados acarician ese sueño placentero de poder cruzar la meta y sentir que al final todo el esfuerzo que hicieron valió la pena. Durante la carrera, que casi siempre son 42 kilómetros, habrá muchos momentos difíciles en los cuales el deportista luchará con el deseo de abandonar. En esas instancias, los mejores atletas, ¿qué hacen? Se concentran en esa imagen que obtuvieron en el momento antes de partir. Imaginan ese glorioso momento de llegada y buscan recuperar las fuerzas como un anticipo de la gloria que pronto vendrá sobre ellos. Y sacan fuerzas de debilidad. El autor de la carta usa esta excelente ilustración acerca de Jesús. Su momento de máxima crisis, la del Señor, fue en Getsemaní. Allí le confesó a sus discípulos, los tres más íntimos, el fuerte deseo de abandonar la carrera. Dijo, mi alma está muy triste. Le dijo a Pedro, a Juan, a Santiago. Después añade, estoy tan triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste. Y estaba en semejante angustia y depresión que dice, me quisiera morir. Y se apartó y se concentró el Señor en esa intensa batalla que se había apoderado de su corazón, una batalla entre el deseo de hacer la voluntad de Dios y el deseo de hacer la suya, su propia voluntad, que era evitar tomar la copa que el Padre le había preparado. Finalmente logró que aquello que le hacía falta para poder seguir la carrera, ¿qué hizo el Señor? Quitó los ojos de la cruz, del inminente dolor, la agonía de la muerte, para fijarla en algo que lo pudiera inspirar plenamente. Es decir, que el Señor vio mucho más allá del sufrimiento. Esto era el gozo del momento, quizás del reencuentro con su Padre Celestial. Quizás el Señor quitó la vista del sufrimiento y pudo ver el resultado de su sacrificio y te vio a ti y me vio a mí, salvados eternamente y para siempre con Él. Amén. Usted y yo necesitamos tener nuestros ojos puestos en algo inspirador
que las circunstancias en las cuales nos encontramos quizás sea el cumplimiento de una palabra que Dios te dijo, te dio, te entregó. Hay palabras que Dios nos habla en un momento de nuestra vida y estamos inspirados en esas palabras. Quizás la realización de una visión que recibiste de parte del Señor. O quizás tu inspiración sea la finalización de un proyecto que traerá gloria y honra al nombre del Señor. El autor de la epístola sabía que los hebreos no la estaban pasando fácil. Entonces le dice que su inspiración mayor sea el Señor Jesús, que también no la pasó fácil, pero Él se fijó en el resultado final, que esa sea su mayor inspiración para los momentos de dificultades. Sea cual fuera, hay momentos que necesitamos ser inspirados para seguir adelante cuando parezca que las fuerzas se desvanecen. Hay ejemplos de vida que inspiran a tu alrededor. Cuando te pones a mirar, no es todo oscuridad, no es todo negro, no es todo malo. Pablo nos dice que hay gente que vale la pena evaluarla, fijarse en ellas e imitar su fe. Amén. Fíjense, evalúen su conducta, sopesen su vida. Si lo inspira, realmente imítenlo, porque ellos están imitando a Cristo. ¿En qué cosas o en quiénes tienes puestos los ojos la mayor parte del tiempo? Usted sabe que hay gente que pone la mirada en los hermanos, pone la mirada en la congregación, pone la mirada en aquellas personas que quizás en algún momento te fallan, queriendo o sin querer. No llenan tus expectativas, entonces uno se desinfla y quiere tirar todo. ¿Hay algo que ha llegado a desanimarte tanto al punto de querer desistir en la carrera de la fe? Y hoy estás paralizado, te has quedado. ¿Podrás hoy volver a inspirarte? Aprende a fijar tus ojos en lo que realmente inspira. Se llama Jesús. Puesto los ojos en Jesús. Eres llamado por Dios, mi hermano, mi hermana, a salir de la inercia para disputar la carrera de fe que tienes por delante. Para mantenerte en competencia hemos visto en primer lugar que debes correr considerando la gran nube de testigos que están alrededor tuyo, tu entorno, tus hijos, tus nietos, el tío, la madre, los parientes, los vecinos, los compañeros de trabajo, tus amigos, una gran nube de testigos. Evalúa cómo desempeñás tu vida cristiana. En segundo lugar, debemos correr despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Que lo único que hace es ponernos un tropiezo para que caigamos y no podamos continuar la carrera para ganar. Y en tercer y último lugar, debemos correr la carrera poniendo los ojos en Jesús. No es tiempo, hermano, de estar durmiendo. No es tiempo hoy de estar estancados, no es tiempo de estar paralizados, detenidos. Dios te llama a descender de las gradas y salir de un mero espectador para convertirte en un participante activo de esta carrera de la fe. Amén.
fuente de amor, es aire, el sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor del Señor. Bendito amor del Señor. Mi deseo eres tú, mi momento de amor, la alegría de vivir. ¡Cántalo! Bendito Jesús, es mi fuente de amor, es aire, el sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor del Señor. Bendito amor del Señor. Gracias, Jesús. Tú eres mi deseo, Señor. Díselo a Jesús, tú eres mi deseo, Jesús. Vamos a ir a que Él es grande. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Sus grandes obras son sin fin. Solo centran sobre mí. Otra vez. Grande es el Señor. Grande es el Señor. Sus grandes obras son sin fin. Sus ojos centran sobre mí. Grande es su amor, derramado en mí por su espíritu. Consejero y amigo fiel, Él quiere todo lo que prometió. Hágame su voluntad en mí, eternas son sus bondades. Grande es el Señor. Grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos serán sobre mí. Grande es el Señor, grande es el Señor, sus grandes obras son sin fin. Sí, Señor, sus ojos serán sobre mí. Aleluya. Grande es su amor, derramado en mí por su espíritu. Mi consejero y amigo fiel, Él quiere todo lo que prometió. Hará su voluntad en mí. Eternas. Grande es el Señor. Díselo. Por el Señor, sus grandes obras son sin fin, sus ojos serán sobre mí. Grande es el Señor. Sí, Señor. Por el grande Jesús, sus grandes obras son sin fin, sus ojos serán sobre mí. Sus grandes obras son sin fin. Sus ojos serán sobre mí. Sus grandes obras son sin fin. Sus ojos serán sobre mí. Sus ojos están sobre mí, Señor.